Buenas noches, estimados colegas. Continuando con las sesiones, en esta noche vamos a conversar un poco acerca del manejo de la epilepsia durante el periodo de la preconcepción, el embarazo y el periodo posparto. Es uno de los temas más importantes o muy importantes en la práctica clínica diaria, puesto que el manejo puede variar en cuanto a una mujer no embarazada y obviamente sobre todo por los efectos que puede tener el tratamiento de la epilepsia en la etapa gestacional. Bien, algunos datos introductorios. La epilepsia se debe entender que no es una contraindicación para el embarazo. Definitivamente no podemos generar en nuestras pacientes ese temor a que exista ciertas alteraciones y que a raíz de eso pues esté contraindicado el embarazo. Realmente, si sabemos hacer las cosas bien y lo hacemos de una manera ordenada, siempre basándonos en la mejor evidencia, aproximadamente más del 90% de las mujeres con epilepsia más del 90% de las mujeres con epilepsia tendrán buenos resultados. Mujeres, obviamente, en etapa gestacional. El manejo exitoso implica siempre la consulta antes del embarazo. Esto es muy importante, no solamente generar esa cultura de que los efectos teratogénicos de las drogas antiepilépticas pueden ser o implicar riesgos para el producto, sino también antes de que una mujer con epilepsia se embarace, debe tener toda la información al respecto para que se decida de una manera responsable o se planifique de una manera responsable dicho embarazo. La parte ginecobstetra y la parte clínica, en este caso neurológica, debe trabajar en conjunto. Debe haber una estrecha relación entre el ginecólogo y el neurólogo o el médico internista, y deben funcionar como un equipo multidisciplinario. Sabemos nosotros, de lo que hemos aprendido, de los estudios que existen, que uno de los principales problemas de la epilepsia en el embarazo son los efectos teratogénicos y del desarrollo neurológico que puede presentarse en el producto. Una diapositiva en la cual vamos a recordar de forma rápida la clasificación de las convulsiones. Tenemos convulsiones parciales y generalizadas. En las parciales existe un foco epileptógeno, que generalmente es algo localizado en una parte específica del cerebro, mientras que en las generalizadas existe una alteración general difusa a nivel de todo el cerebro. Las parciales se pueden clasificar en simples y complejas. Simples cuando no existe deterioro del nivel de conciencia, y complejas cuando existe deterioro del nivel de conciencia. Dentro de las generalizadas, tenemos crisis de ausencia, las crisis mioclónicas, crisis tónico-clónicas, crisis tónicas y crisis generalizadas atónicas. Es importante conocer qué implicación puede tener la epilepsia o las crisis convulsivas en la etapa gestacional. Existe mayor riesgo definitivamente de preeclampsia, parto prematuro, hemorragia, restricción del crecimiento fetal. Existe mayor riesgo en definitiva de mortalidad materna y por ende mayor tasa de cesáreas. Algunas embarazadas pueden experimentar empeoramiento de sus crisis convulsivas durante la etapa gestacional comparado
con su línea de base. Esto es importante entender que el embarazo puede ser el precipitante, el detonante de crisis convulsivas en una paciente que durante años permaneció aparentemente estable con su medicación y que de pronto ingresa al embarazo y las crisis comienzan a aparecer. Ya veremos más adelante las razones por las cuales existe este incremento o empeoramiento de las convulsiones durante el embarazo. Se deberá o es importante tomar en cuenta factores de riesgo para que se dé este aumento de las convulsiones durante el embarazo. No todas las mujeres embarazadas presenta este incremento en el empeoramiento de las convulsiones. Hay algunos factores de riesgo que le predisponen a esa mujer embarazada para que tenga estos problemas. Por ejemplo, una frecuencia basal de convulsiones importante antes del embarazo. Es decir, que haya entrado al embarazo con ya algunas crisis repetitivas previas. La epilepsia focal, ¿sí?, relacionada con la localización subyacente. La politerapia con drogas antiepilépticas, aquella mujer embarazada que tiene politratamiento con estas drogas tendrá más riesgo definitivamente de tener mayores crisis durante el embarazo. La adherencia del paciente y la farmacocinética alterada que presentan las drogas antiepilépticas durante el embarazo. Debemos conocer que muchos de los fármacos o de las drogas antiepilépticas cambian su farmacocinética durante la etapa gestacional. Muchos de ellos aumentan su depuración, sus concentraciones sanguíneas no son las mismas, es decir, una serie de parámetros que pueden generar que exista un aumento en las crisis convulsivas durante la etapa gestacional. Bien, es importante hacer una supervisión muy estricta, muy completa durante la etapa de preconcepción. Es necesario aconsejar a todas las madres en edad fértil acerca de los riesgos que tendría el embarazo en el caso de ellas que consumen medicamentos o drogas antiepilépticas. El control de la natalidad, obviamente, como un mensaje general. El potencial riesgo de los fármacos antiepilépticos para causar ciertas fallas en cuanto a los anticonceptivos. Es importante esto. Veremos que no solamente se puede ver afectado o el embarazo puede afectar como tal la concentración o los niveles plasmáticos de las drogas antiepilépticas, sino que también ciertos métodos anticonceptivos en una etapa preconcepcional pueden alterar también estas concentraciones del fármaco antiepiléptico. ¿Eso qué quiere decir? Que una mujer que padece de epilepsia y que quiere hacer planificación familiar debe conocer específicamente qué método debe usar para que los fármacos antiepilépticos no modifiquen las concentraciones del fármaco y por ende se hagan presentes las crisis convulsivas. La eficacia anticonceptiva, como les decía, teniendo en cuenta el fármaco antiepiléptico que se prescribe, los riesgos de los fármacos en los resultados del embarazo, ¿sí?, es decir, el grado o el nivel o la potencia de producir efectos teratogénicos, los posibles cambios necesarios para optimizar el régimen del fármaco antiepiléptico y la importancia de la suplementación con ácido fólico. Esto es muy significativo, que si bien es cierto es una práctica habitual independientemente de que la mujer embarazada tenga o no epilepsia, cuando es así, cuando es el caso, las mujeres embarazadas con epilepsia y que consumen ciertos fármacos deben tener una suplementación de ácido fólico mucho mayor a aquellas que no consumen dichos fármacos y que en general no padecen de epilepsia. Con respecto al control de la natalidad, es importante entender que los embarazos en mujeres con epilepsia deben ser planificados.
eso definitivamente es no cambiemos las diapositivas para mantener un orden de la presentación. Los embarazos, como les decía, deben planificarse en las mujeres que consumen fármacos antiepilépticos. Este es un requisito sine qua non por el grado de riesgo de teratogenicidad que pueden ocasionar estos fármacos en el producto. Es necesario educar a la mujer que va a planificar un embarazo sobre el perfil de riesgo teratogénico del neurodesarrollo estructural y que puede presentarse justamente en quienes consumen este tipo de medicamentos. Para las mujeres con fármacos antiepilépticos es ideal utilizar opciones de anticonceptivos reversibles de acción prolongada. ¿Cuáles serían unas alternativas bastante adecuados? ¿Sí? Los dispositivos intrauterinos o el acetato de medroxiprogesterona de depósito intramuscular. Se prefiere que sean cualquiera de estos dos métodos, que son los que guardan de una u otra forma un perfil de riesgo teratogénico del neurodesarrollo estructural aceptablemente bajo. Entonces, repetimos, los dispositivos intrauterinos o el acetato de medroxiprogesterona de depósito intramuscular serían los más aceptables en aquellas mujeres embarazadas, en aquellas mujeres con epilepsia que deben o que quieren emplear un método anticonceptivo. Es necesario también considerar las características o las propiedades que pueden presentar los diferentes fármacos antiepilépticos, y vamos a hacer una clasificación. Y estos fármacos antiepilépticos inductores de enzimas, pueden ser inductores fuertes, inductores débiles y no inductores. ¿De qué va a depender esto? Que mientras más inductor es el fármaco, ¿sí? Más inductor de enzimas es el fármaco, mayor depuración, mayor metabolismo del fármaco existe. Al haber mayor metabolismo se depura más rápido y en definitiva se elimina más rápido. Por ende, este tipo de fármacos pueden de una u otra manera no aportar con un adecuado control para las crisis convulsivas. Entonces tenemos inductores fuertes, carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, fenitoína; débiles como el clobazam, la lamotrigina, el topiramato; no inductores como el clonazepam, gabapentina, levetiracetam, pregabalina, valproato, por citar algunos. Entonces es importante repetir esta situación. Mientras mayor es el grado de inducir el metabolismo de las enzimas, o mientras más inductores de enzimas son, mayor metabolismo, mayor depuración, mayor eliminación y por ende menor concentración del fármaco a nivel sanguíneo, y el riesgo obviamente de las crisis convulsivas. Dice: la inducción de enzimas hepáticas acelera el metabolismo y altera la unión a proteínas de estrógeno y progesterona exógenos, ¿sí? Entonces la carbamazepina disminuye los niveles de esteroides anticonceptivos, aumenta el sangrado y permite la ovulación durante el uso de un anticonceptivo oral a dosis bajas. Ojo, mientras más inductor, les decía, se presenta esta inducción en las enzimas, mayor depuración existe. El implante anticonceptivo como tal, dice: la carbamazepina redujo las concentraciones de etonogestrel por debajo del umbral de la supresión ovulatoria. Un estudio de corte encontró que el índice de fracaso del método anticonceptivo esperado de 0.7 por 100 personas al año usando anticonceptivos orales se incrementó a 3.1
por 100 personas al año en mujeres que estaban tomando fármacos antiepilépticos inductores de enzimas. En definitiva, los fármacos, mientras más potentes, mientras más es la potencia de inducir enzimas, más riesgo de que ese método anticonceptivo como tal simplemente fracase. Miren, tenemos que hubo un incremento de 0,7 a 3,1 en aquellas mujeres que tomaron fármacos inductores de enzimas. Voy a repetir esta diapositiva. Miren cuáles son los inductores fuertes, inductores débiles y los no inductores. Mientras más fuerte es esa inducción, le resta efecto al método anticonceptivo hormonal como tal. Esto es importante para que ustedes puedan hacer una recomendación en cuanto al método anticonceptivo en aquellas mujeres que tienen epilepsia y que obviamente necesitan o acuden a su consulta para buscar un método anticonceptivo. El método anticonceptivo de elección, como les decía, en una mujer embarazada con epilepsia, radica en los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como son los dispositivos intrauterinos o de acetato de medroxiprogesterona intramuscular. Una píldora anticonceptiva oral combinada de dosis más altas puede ser eficaz si no se utiliza una de las opciones del LARC. Sin embargo, esta alternativa aún es muy controversial. El hecho de aumentar las dosis de la píldora, realmente algunos encontrar el umbral más adecuado o la dosis en la cual es efectivo esa píldora es bastante complejo y obviamente bastante individualizada. No en todas las personas o las mujeres el metabolismo es el mismo. Entonces, esto todavía faltan estudios para definir este incremento en la dosis de la píldora anticonceptiva. La OMS recomienda que las mujeres que toman fármacos antiepilépticos inductores de enzimas, que eran los que ya hablamos, incluida la lamotrigina, utilicen un método anticonceptivo que no sea una píldora hormonal, ¿sí? Parche, anillo o anticonceptivos inyectables combinados o una píldora de de una píldora de progestina sola. Entonces este mensaje es clave, ¿sí? Las mujeres que toman fármacos antiepilépticos inductores de enzimas, incluida la lamotrigina, deben utilizar un método anticonceptivo que no sea una píldora hormonal. No se olviden el listado de fármacos con altamente inductores, medianamente inductores y los no inductores. Tranquilamente, los pacientes que se encuentran dentro o consumiendo fármacos antiepilépticos no inductores podrían utilizar tranquilamente cualquier método anticonceptivo de tipo hormonal, no así los otros. Obviamente por el riesgo de que no funcionen o fracasen estos métodos. Les invito a revisar en la página de la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, donde existen tablas como esta, en la cual el número 1 indica que no existe restricción dentro de lo que es una patología específica, en este caso la epilepsia, y el método anticonceptivo que se encuentra en la parte, en este caso, superior. Bien, vamos a hacer un cambio en las diapositivas, si me esperan un momento.
Continuando con la presentación, debemos decir que los anticonceptivos orales de estrógeno y progestina pueden aumentar el metabolismo de la lamotrigina. Por ejemplo, es una de las interacciones que puede existir entre el método anticonceptivo y el fármaco antiepiléptico, reduciendo así la concentración plasmática del fármaco generalmente en aproximadamente un 50%. Entonces miren, puede la interacción entre los fármacos antiepilépticos y los métodos anticonceptivos pueden ser bidireccionales. Es decir, por una parte el método puede afectar el metabolismo del fármaco antiepiléptico, así como también el fármaco antiepiléptico puede modificar la eficacia del método anticonceptivo. Es bastante, hay que tener muy en cuenta esto. Muchas veces no nos percatamos de estos detalles y justamente es lo que tratamos a través de la presentación de aclarar, de indicarles a ustedes que tengan en cuenta siempre ese detalle al momento del manejo de una paciente embarazada con epilepsia, o en su defecto aquella mujer con epilepsia que quiere optar por un método anticonceptivo. Otra de las intervenciones que nosotros debemos realizar es determinar si existe realmente la necesidad de medicamentos antiepilépticos. Muchas veces el diagnóstico de epilepsia no está claro o realmente no fue confirmado. Entonces es preciso en ese punto hacerse la pregunta de si está bien establecido el diagnóstico de la epilepsia. Las convulsiones no epilépticas psicógenas se confunden comúnmente con convulsiones epilépticas, síncope y trastornos del movimiento. Tomar en cuenta este detalle de las convulsiones no epilépticas psicógenas, ¿sí? Es decir, hacer un claro diagnóstico y diferenciación si realmente se trata o no de una crisis convulsiva secundaria o dentro del contexto de una epilepsia. La paciente necesita un fármaco antiepiléptico, está tomando los medicamentos más adecuados y la dosis mínima para mantener el control de las convulsiones. Si cumple con los criterios generales para considerar la interrupción de los medicamentos, hacerlo al menos 6 a 12 meses antes de quedar embarazada. Cuando el diagnóstico no está claro y existe la necesidad o existe la intención de suspender un fármaco antiepiléptico, se lo debe realizar, y hay planes de embarazo, por supuesto, se lo debe realizar la suspensión de 6 a 12 meses antes de quedar embarazada. Si en esas 6 a 12 meses, por favor apaguemos el micrófono. Si en esos 6 a 12 meses que se ha retirado el antiepiléptico, la mujer no presenta nuevas crisis, entonces realmente podemos tener la tranquilidad de que puede quedarse embarazada y que no va a presentar crisis más adelante. El riesgo de la recurrencia de una crisis convulsiva ocurre generalmente dentro de este margen entre los 6 a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo en el cual nosotros podríamos esperar suspendiendo un fármaco antiepiléptico, en el cual si una mujer ya no convulsiona en este tiempo, puede entrar en el embarazo sin ningún tipo de medicación. Por favor, tomar en cuenta esta situación. La elección del fármaco antiepiléptico en embarazadas es muy importante. Si he considerado o he mencionado que uno de los principales riesgos son los efectos teratogénicos en el producto, ¿cuáles son los fármacos que de una u otra forma reducen la probabilidad de alguna malformación en el feto? Tenemos como primera línea y en monoterapia a la lamotrigina o el levetiracetam. Son los dos fármacos antiepilépticos que más bajo riesgo teratogénico estructural y del neurodesarrollo tienen. Tomar en cuenta por favor esto.
El valproato o ácido valproico definitivamente debe evitarse. Debe ser un último recurso realmente si no se ha logrado controlar las convulsiones. Las dosis máximas que deben ser administradas son de 500 a 600 miligramos al día. Si es que es preciso, y ya como les digo, insisto, como último recurso. Lo ideal es mantener niveles plasmáticos del ácido valproico menores a 70 microgramos por ml. Esto es importante, ¿sí? Mantener siempre por debajo de esta concentración el fármaco para evitar o reducir al máximo los efectos teratogénicos del ácido valproico. Valproato, mayor riesgo de malformaciones congénitas importantes y consecuencias adversas del desarrollo neurológico, autismo, trastorno del espectro autista. Las complicaciones de una mujer embarazada que usa ácido valproico, sobre todo en el primer trimestre, que es, recordemos, la etapa de la organogénesis, realmente son importantes e irreversibles. Entonces, ¿por qué les decía anteriormente en diapositivas que el embarazo debe ser planificado? Porque muchas de estas mujeres consumen antes de entrar al embarazo ácido valproico y muchas de ellas, simplemente tuvo un embarazo no deseado y se entera del mismo dentro de las 6-8 semanas posteriores, obviamente ya de embarazo, y en ese punto recién se decide la suspensión del fármaco, pero obviamente ya hubieron 6-8 semanas que estuvo consumiendo el ácido valproico, el fármaco, y que eso ya puede generar un efecto en el feto, ¿sí? En cuanto a su formación, sobre todo neurológica. Entonces, por favor, embarazos en mujeres con epilepsia y que están tomando fármacos antiepilépticos deben ser planificados. Si bien es cierto, no es una contraindicación el embarazo, pero deben ser planificados. En esta diapositiva les quiero presentarles pues el riesgo que tienen los diferentes fármacos antiepilépticos referente a la posibilidad o a un efecto de teratogenicidad. Bueno, el riesgo más alto, uno de los más altos, es el valproato, el ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, topiramato, riesgo moderadamente elevado, la carbamazepina, oxcarbazepina. Dentro del riesgo no elevado o nulo, la lamotrigina, el levetiracetam, ¿sí? Entonces miren, es importante tomar en cuenta esta diapositiva, y aquí realmente es más gráfico lo que les estoy tratando de comunicar, de informar. Miren, por una parte tenemos la lamotrigina y el levetiracetam como los de más bajo riesgo teratogénico. Después la carbamazepina o oxcarbazepina, después la fenitoína, el fenobarbital y el topiramato, y finalmente el ácido valproico es el mayor teratogénico de todos. Esta diapositiva es muy importante y me gustaría que la conserven para que les ayude durante la práctica clínica diaria a tomar la decisión de qué fármaco antiepiléptico utilizar durante el periodo o la etapa gestacional. Bueno, es una diapositiva, no se evidencia muy bien. Sin embargo, aquí lo que se establece es la tasa de malformaciones congénitas según dos estudios en cuanto a cada uno de los diferentes fármacos antiepilépticos, mientras que cuando una mujer no se expone a un antiepiléptico, la tasa de malformaciones es de 1.1. Tenemos con ácido valproico, cuando se expone a este, la tasa es de 10.3, para que más o menos tengan una idea. Con la motrigina es de 2 aproximadamente según este estudio, pero comparado con ácido valproico, que es de 10.3, la tasa de malformaciones congénitas mayores. La dosificación de los fármacos antiepilépticos en la concepción
Es importante siempre hacer una titulación del fármaco antiepiléptico a las dosis mínimas del fármaco, pero que son efectivas. Es necesario establecer la concentración objetivo ideal para cada mujer antes de comenzar el embarazo. Datos del Registro Internacional de Medicamentos Antiepilépticos y Embarazo, EURAP, muestran el riesgo de malformaciones congénitas importantes varía no solo de acuerdo con la droga antiepiléptica descrita, sino también según la dosis diaria durante la concepción. Muchos de estos fármacos, o más bien la dosificación de estos fármacos, debe realizarse en base a medición de concentraciones séricas. Existe perfiles farmacocinéticos y concentraciones establecidas como óptimas en cada uno de estos fármacos y que de una u otra forma nos ayudarían a predecir si existe o no un exceso en cuanto al uso del fármaco para nosotros poder así bajar las dosis y llegar a establecer la dosis efectiva más baja. Algo muy interesante también les mencionaba sobre la suplementación del ácido fólico. ¿Sí? Toda mujer en edad fértil que tome un fármaco antiepiléptico, ¿sí?, debe recibir esta suplementación con ácido fólico al menos 1 miligramo por día. Bueno, sabemos que no solamente las que toman fármacos antiepilépticos. Aquellas mujeres que toman carbamazepina o valproato con un embarazo previo afectado por un defecto del tubo neural, las dosis deben ser más altas, o sea, ya no 1 miligramo, sino deben ser de 4 miligramos al día de ácido fólico. Los niveles bajos de folato en mujeres con epilepsia definitivamente se asocian con un mayor riesgo de malformaciones fetales mayores, principalmente a nivel o defectos del tubo neural. El valproato y la fenitoína disminuyen la concentración de ciertas formas de ácido fólico y se asocian con defectos del tubo neural. Entonces miren, es necesaria la suplementación con ácido fólico durante el embarazo y más aún en aquellas mujeres con epilepsia y que tienen o que consumen ciertos fármacos que pueden reducir ya la concentración de ácido fólico. En un estudio de corte noruego, el riesgo de rasgos autistas fue significativamente mayor a los 18 y 36 meses de edad en hijos de madres que no tomaron ácido fólico suplementario. Miren, en esta diapositiva tenemos las concentraciones que debe existir de ácido fólico en el embarazo, en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo. Es muy importante porque ya en la práctica clínica es necesario y es accesible, de hecho, medir las concentraciones plasmáticas de ácido fólico y evaluar si están acorde en cada uno de los trimestres. ¿Sí? De esta manera aseguraremos que exista una menor probabilidad de defectos a nivel del tubo neural. Es una diapositiva muy importante, como les digo, tener estos valores y hacer un control trimestral de concentración de ácido fólico y ver que se encuentren en estos niveles es una ayuda importantísima. El manejo durante el embarazo. ¿Cómo debe ser el manejo de la epilepsia durante el embarazo? Primero, es importante, si bien es cierto, el tipo de fármaco a ser utilizado y las dosis determinan realmente un éxito o un fracaso en el manejo, pero también hay que tomar en cuenta aquellos desencadenantes de una crisis convulsiva, por ejemplo la falta de sueño, aumento del estrés emocional y las náuseas y vómitos propios del embarazo que pueden afectar los niveles o las concentraciones de dichos fármacos. Por favor, tomar en cuenta estas 3 situaciones que podrían ser detonantes de una crisis convulsiva. El aumento significativo del riesgo de mortalidad materna en el momento del parto en mujeres con epilepsia. ¿Sí? Es un riesgo latente que debe ser conversado con la pareja, con la mujer, con la familia respecto al riesgo de mortalidad materna a la que se expone una mujer con epilepsia comparado con aquella que no lo tiene.
Aumento más moderado en el riesgo de un rango de complicaciones obstétricas, ¿sí? Que habíamos mencionado que aquella mujer con epilepsia se expone a una serie de complicaciones de tipo obstétrico, como las que les voy a presentar en la diapositiva siguiente. ¿Sí? Bien, les comentaba acerca de la morbilidad y mortalidad perinatal, es decir, qué complicaciones pueden presentarse en una mujer con epilepsia. Los partos por cesárea definitivamente aumentará, ¿sí?, de un 41% versus aquellas que no tienen la enfermedad versus un 33%. Un odds ratio con el respectivo intervalo de confianza, como ustedes pueden observar, un intervalo de confianza del 95%, tiene un odds ratio de 1.4 veces más riesgo de partos por cesárea. Vamos a esperar un momento hasta hay una alarma que nos está molestando. Ya. Bien, con respecto a trastornos hipertensivos durante el embarazo, se pueden presentar en un 10.5% en aquellas mujeres con epilepsia, comparado con el 7.9%, un otro ratio de 1.3. Preeclampsia 6.7 versus 4.2, un otro ratio de 1.59. Hemorragia anteparto 2.1 versus 1.5, ¿sí? Un otro ratio de 1.38. Hemorragia posparto, incluido una hemorragia posparto severa, 0.7 versus 0.4, un otro ratio de 1.76, una labor pretérmino de 11 versus 7%, y un crecimiento fetal pobre de un 3.7 versus 2.1%, con un otro ratio de 1.68. Si ustedes pueden evaluar en cada uno de estos, los odds ratio definitivamente expresan un mayor riesgo con intervalos de confianza estadísticamente significativos, y definitivamente aquellas mujeres embarazadas con epilepsia tienen un mayor riesgo de complicaciones obstétricas. ¿Cómo debe ser el monitoreo de los fármacos antiepilépticos y el ajuste en las dosis? Siempre es importante probar los niveles de los fármacos antiepilépticos de una manera progresiva. Es importante llegar o alcanzar a la dosis efectiva más baja. Rutinariamente se podrá hacer controles a intervalos de 4 semanas durante el embarazo. Después o posteriormente, una vez en la visita posparto a las 6 semanas. Inmediatamente, si el paciente presenta algún tipo de actividad de convulsiones o empeoramiento de las crisis, no debe esperarse, tiene que realizarse de forma temprana. E inmediatamente también si el paciente experimenta mareos, visión borrosa u otras quejas comunes que pueden ser producto de la toxicidad de los medicamentos o de los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Entonces, por favor, estas mujeres deben ser monitorizadas, controladas cada 4 semanas durante la etapa gestacional. Desde el momento que se enteraron de que están embarazadas, hay que hacerles el seguimiento cada 4 semanas. Una vez que se da el parto, hacerlo a las 6 semanas, y obviamente en casos de una emergencia, o sea, se deberá hacer de forma inmediata si ya hay algún tipo de sintomatología que pudiera alertar sobre algún tipo de toxicidad del fármaco. Hablando más específicamente de cada uno de los fármacos, daremos algunas características de algunos de ellos. La lamotrigina hay un aumento sustancial en el aclaramiento de la misma
al inicio del embarazo y en el segundo y tercer trimestre. Comienza más o menos el aclaramiento de la motrigina en la quinta semana de gestación. Por esa razón no es muy aconsejable que se utilice en las primeras semanas la motrigina para el control de una crisis, porque el aclaramiento aumenta de forma significativa en las primeras semanas, y al aumentar el aclaramiento estamos hablando de que la depuración es mayor y la eficacia puede reducirse. Un estudio prospectivo demostró que el aclaramiento de la lamotrigina se incrementó durante los 3 trimestres, con aumentos máximos de 94 y 89% en el tercer trimestre. La frecuencia de las convulsiones aumentó significativamente cuando el nivel de la motrigina disminuyó por menos del 65% de la concentración. Generalmente es la regla del 65, y cuando un fármaco antiepiléptico cae por debajo del 65% de su concentración, las crisis están presentes. Un metaanálisis sugirió que el monitoreo de los niveles de la motrigina en el embarazo reduce obviamente el deterioro o el empeoramiento de las convulsiones. La oscarbazepina, datos del estudio EURAP, la monoterapia se asoció con un mayor riesgo de convulsiones. Afectada por cambios farmacocinéticos en el embarazo y requiere un monitoreo más frecuente. No se obtuvieron niveles séricos de oscarbazepina en el estudio EURAP. Obviamente no fue posible determinar a qué nivel o en qué concentración se generan ya este fracaso terapéutico. Un estudio controlado en 12 mujeres, disminuyó significativamente en la gestación y aumentó después en el parto. Entonces, ustedes pueden ver que realmente el embarazo genera alteraciones o cambios en la forma farmacocinética de las drogas antiepilépticas. Con respecto al topiramato, estudio de 12 mujeres en tratamiento con topiramato durante el embarazo estableció que las concentraciones séricas disminuyeron en aproximadamente un 30%. Mayor frecuencia de ataques en el embarazo, obviamente, por esta reducción. Carbamazepina, hay datos bastante excepcionales, hay un hallazgo excepcional, tasas muy bajas de empeoramiento del control de las convulsiones y menos propenso a ajustar dosis en el embarazo. La carbamazepina, si bien es cierto, está como una alternativa a la primera línea, como lo mencionábamos de la lamotrigina y el levetiracetam, la carbamazepina es una de los fármacos o de las drogas que mayor estabilidad farmacocinética presenta, definitivamente en los diferentes trimestres del embarazo. Como pueden observar en la diapositiva, tasas muy bajas de empeoramiento en el control de las convulsiones y menos propenso a ajustar dosis. Un estudio prospectivo en 15 mujeres embarazadas, se evidenció que en 12 no se encontraron cambios significativos en el aclaramiento. La fracción libre de carbamazepina aumentó de 0.23 al inicio del estudio a un máximo de 0.32 en el tercer trimestre. Potencialmente proporciona protección adicional contra las convulsiones. Riesgo teratogénico estructural relativamente bajo en relación a los que tuvieron la exposición a esta droga antiepiléptica. Entonces, carbamazepina de una u otra forma presenta una estabilidad farmacocinética bastante aceptable y con riesgos de teratogenicidad no tan elevados, a diferencia de otros fármacos. Esta estabilidad farmacocinética de la carbamazepina de una u otra forma sería una ventaja sobre aquellos fármacos como la lamotrigina y levetiracetam, que si bien es cierto no tienen una estabilidad farmacocinética como la carbamazepina, pero en cambio tienen menor tasa o riesgos de malformaciones. Con respecto al levetiracetam, los niveles de tiracetam disminuyen en un 40-62% durante el segundo y tercer trimestre. Miren, disminuyen en un 40-62%. En un estudio prospectivo de 18 embarazos con levetiracetam, el aumento del aclaramiento es máximo en el primer trimestre, alcanzando 1.7 veces en relación a la línea de base.
La convulsión empeora cuando la concentración de la sérica del fármaco disminuye a 65% menos de la concentración de referencia en una mujer no embarazada. Detalles y aspectos que hay que considerar. Obviamente, los niveles, al disminuir los niveles de un 40-62% durante el segundo y tercer trimestre, lo hace idónea, no así en y obviamente siendo mayor este aclaramiento en el primer trimestre, se deben tomar precauciones, sobre todo en cuanto al incremento en las dosis. Insisto, lo ideal es siempre basarnos en concentraciones séricas de cada uno de estos fármacos. Sin embargo, no en todos, o no está a disposición en todos los laboratorios la determinación sérica de todas estas drogas. Bien, un grupo de investigadores se plantearon, bueno, esto de la regla del 65% que les mencionaba, que consiste en que cuando la concentración sérica de un fármaco se reduce a menos del 65% de la línea de base previo a la concepción, las convulsiones empeoran. Análisis retrospectivos de pacientes en un solo centro de epilepsia con 115 embarazos, se evidenció que 95 mujeres presentaron cambios significativos en el aclaramiento con la motrigina y levetiracetam, aumentos del promedio del aclaramiento máximo de 191 y 207% respectivamente. A pesar del aumento de las dosis en la mayoría de los fármacos, las convulsiones aumentaron en el 38% de las mujeres durante el embarazo. Deterioro de las convulsiones. Deterioro de las convulsiones significativamente más probable se dan en el segundo trimestre. La concentración de fármacos antiepilépticos cayó a menos del 65% de la línea de base. Detección de malformaciones. ¿Cómo se puede establecer una detección de malformaciones congénitas en mujeres que están usando fármacos antiepilépticos? La epilepsia, en primer lugar, no altera el riesgo de aneuploidía cromosómica en una mujer. Prácticamente las alteraciones cromosómicas no tienen variación, ¿sí?, en cuanto al uso o no de ciertos fármacos antiepilépticos. La detección opcional de aneuploidía se basa en la edad, ¿sí?, en el momento del parto esperado. La medición de la concentración sérica de alfa-fetoproteína o amniocentesis para los niveles de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico a las 16 semanas o después, principalmente en mujeres tratadas con ácido valproico y carbamazepina. Es importante esto para hacer una detección adecuada o oportuna más bien de malformaciones. ¿Cómo debe ser nuestro enfoque en una mujer que presenta una primera convulsión en el embarazo? Es decir, aquella mujer embarazada que no tiene antecedentes pero que durante el embarazo presenta una primera crisis. El diagnóstico y manejo definitivamente de una primera crisis es similar a la de una persona, de una mujer no embarazada. Las consideraciones adicionales que hay que tener en una mujer embarazada incluye excluir causas asociadas con el embarazo mismo, como la eclampsia, la trombosis venosa, que debe ser principalmente descartado antes de atribuirlo a una epilepsia normal. La resonancia magnética se puede realizar en cualquier etapa del embarazo cuando la información solicitada en el estudio no puede obtenerse mediante otros procedimientos. Es preferible evitar el gadolinio. La evidencia que relaciona el ácido valproico con las malformaciones fetales y los otros trastornos del desarrollo neurológico es lo suficientemente convincente como para hacer de esto una recomendación y evitar su utilización en el embarazo, como hemos hablado anteriormente.
Por todas las características que hemos visto en las diapositivas anteriores, podemos deducir que la motrigina no podría iniciarse rápidamente justamente por estas altas tasas de depuración inicial que pueden presentar. Levetiracetam presenta un perfil de seguridad reproductiva más favorable y puede iniciarse inmediatamente con una dosis terapéutica. Si las convulsiones son focales y comienzan después del primer trimestre, carbamazepina, ¿sí?, puede ser una opción. Perfiles normales del desarrollo neurológico después de la exposición en el útero han sido descritos. Entonces miren, tenemos estas opciones. Como les decía, la motrigina no podría iniciarse rápidamente por la tasa de depuración y el alto riesgo de fracaso, pero levetiracetam tiene un perfil óptimo, ¿sí?, para ser iniciado de forma rápida, y si las convulsiones son focales o están después del primer trimestre, carbamazepina es una opción. Manejo en el parto. ¿Cómo puede ser o cómo se lleva a cabo el manejo de una crisis convulsiva en el parto? El periparto, es decir, el día anterior al mismo, el día del parto y el día posterior al parto, es un momento crucial. Un gran porcentaje de las crisis convulsivas ocurren en este momento, en este periparto. Las dosis de fármacos antiepilépticos no deben pasarse por alto durante este periodo, definitivamente. El manejo de las convulsiones durante el trabajo de parto y el parto. Si ocurren durante el trabajo de parto o el parto como tal, debe tratarse de inmediato con benzodiazepinas por vía intravenosa. Lorazepam se considera que es el fármaco de elección, sin embargo, cuando esté disponible, caso contrario, pues se puede utilizar otras de las benzodiazepinas intravenosas que nosotros podemos o que disponemos, como es el caso de diazepam. Las dosis se puede iniciar con de 5 a 10 miligramos de diazepam intravenoso hasta un máximo de 30 miligramos en bolos. El monitoreo fetal, antes de eso les comentaba con respecto al lorazepam, 1 miligramo intravenoso para la crisis no convulsiva y 2 miligramos para una convulsión tónico-clónica generalizada. El monitoreo fetal continuo debe aplicarse tan pronto como sea posible después de que se diagnostica una convulsión. Es preciso y es importante el estricto monitoreo fetal continuo que debe existir. ¿Cuáles son indicaciones de un parto acelerado? ¿A qué se puede considerar como una indicación? ¿Sí? Cuando existe un riesgo subyacente de desprendimiento de la placenta asociado con convulsiones maternas, un deterioro progresivo de la frecuencia cardíaca fetal o una incapacidad para volver a su estado de normalidad, es decir, permanecer en un estado posictal de una manera prolongada. Y algo que hay que entender y hay que conocer es que el sulfato de magnesio no es un tratamiento para las convulsiones epilépticas. ¿Sí? El sulfato de magnesio no es un antiepiléptico como tal. ¿Sí? Eso hay que entenderlo para muchas veces no retrasar el inicio de otros tipos de fármacos. Medicamentos antiepilépticos y la sedación neonatal. Por supuesto que al utilizar este tipo de fármacos durante el momento del periparto, existe también una afectación o una repercusión en el neonato. Fenobarbital y las benzodiazepinas pueden permanecer en el plasma neonatal durante varios días y pueden causarle al neonato sedación y una hiporreactividad. Muchas veces puede haber una depresión respiratoria en ellos y es necesario una reanimación, la misma que debe ser realizada por un profesional o calificado en cuanto a neonatología. La politerapia con un fármaco antiepiléptico y una alta carga farmacológica, obviamente el que la madre esté recibiendo varios fármacos a dosis importantes, esto estará o va a repercutir en el neonato con mayor riesgo de sedación
y disminución de la capacidad de respuesta y mala alimentación. El recién nacido puede desarrollar características similares al síndrome de abstinencia neonatal durante los primeros días de vida. Considerar entonces, por favor, este efecto de sedación y de hiporreactividad que puede ocurrir en el neonato, sobre todo en aquellas madres que fue necesario el uso de fenobarbital o benzodiazepinas. ¿Qué pasa ya en el periodo posparto? En el periodo posparto definitivamente, debido a los diferentes cambios hormonales, la depuración del fármaco antiepiléptico definitivamente se reduce, su aclaramiento se reduce y por eso es necesario posteriormente ir reduciendo gradualmente las dosis de los fármacos e incluso retirando alguno de ellos si se ha iniciado durante la etapa gestacional polifármacos. Es posible un empeoramiento de las convulsiones debido a la falta de sueño. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta esto, que la falta del sueño es un detonante para crisis convulsivas. Precauciones de seguridad con el recién nacido y la lactancia materna. Es preciso considerar esta situación. La reducción gradual del fármaco antiepiléptico en el periodo posparto. Como les decía, los cambios fisiológicos del embarazo en cuanto a la función enzimática y al metabolismo y a la depuración van a mejorar o se resolverán rápidamente en las primeras 2 a 3 semanas posparto. Por eso el primer control debe realizarse dentro de las primeras 6 semanas posparto. Otras enzimas hepáticas, ¿sí? Sobre todo enzimas del citocromo P450, pueden tardar 1 o 2 meses en regularse, entonces dependerá mucho del tipo de fármaco que estemos utilizando. Mantener la dosis de administración hasta el tercer día después del parto, ¿sí? Es decir, no empezar un destete del fármaco de una manera muy precoz. Las dosis se mantienen hasta el tercer día después del parto y luego se va a reducir progresivamente dependiendo si la función enzimática para ese fármaco es por glucuronidación o participan enzimas del citocromo P450. Pero debe haber un destete progresivo de los fármacos. Y así tenemos en esta diapositiva, estas dos columnas, aquellos fármacos que dependen de un metabolismo de la glucuronidación hepática o excreción renal, como la lamotrigina y levetiracetam. Estos se van a reducir durante 2 a 3 semanas después del parto, a diferencia de los fármacos que actúan con enzimas del citocromo P450, que estos se debe disminuir más lentamente en los próximos o en las siguientes 6 semanas. Parte de esto como la carbamazepina, el clobazam, el fenobarbital, la fenitoína. Esto es importante para saber en cuánto tiempo yo tengo que hacer el destete progresivo o la reducción de las dosis en este tipo de fármacos, dependiendo cuál es su metabolismo. Aclaramiento de la lamotrigina. La lamotrigina es el único fármaco antiepiléptico que se ha estudiado formalmente en el periodo posparto temprano. Su aclaramiento disminuye rápidamente en las primeras semanas después del parto. Por eso les comentaba que la lamotrigina no es. Apaguemos el. Por favor, apagar sus micrófonos. Compañeros, por favor, dejen escuchar la clase. Listo, muy amable. Bien, les comentaba con respecto a la lamotrigina, es el único fármaco que se ha estudiado formalmente, les decía, en el periodo posparto temprano. Su aclaramiento disminuye rápidamente en las primeras semanas, por eso no es una opción cuando tenemos una crisis convulsiva en las primeras semanas del parto, perdón, en las primeras semanas del embarazo. Una disminución existe durante los 10 días posparto
Se reduce la probabilidad de toxicidad materna por la motrigina. Muchos de estos fármacos, si bien es cierto, en un momento, no, en los primeros meses del embarazo no se pueden utilizar, muchos de ellos ya en el periodo posparto deben ser utilizados, porque aquí tenemos en cambio el otro problema, que sería su eliminación en la leche materna. Y obviamente aquellos que de pronto no pudieron ser utilizados en la etapa gestacional por alto riesgo teratogénico, después resulta que esos mismos fármacos son los que menor porcentaje de eliminación están en leche materna. Evitar la falta de sueño, un mínimo de 6 horas de sueño cada 24 horas para reducir el riesgo de convulsiones. Esto es la recomendación. Mínimo 6 horas de sueño para evitar que ésta sea un detonante. El riesgo de convulsiones aumenta en el periodo posparto debido a la falta de sueño. La madre debe obtener de manera confiable un sueño nocturno ininterrumpido y regular. Muchas veces esto es bastante complejo. Si la madre ha estado libre de convulsiones durante mucho tiempo, se debe adoptar un enfoque de seguridad más conservador hasta que vuelva a dormir de manera regular. Es bastante complejo, como les decía, lograr estas 6 horas de sueño, obviamente por lo que implica el cuidado del recién nacido, y muy pocas veces se puede dar cumplimiento a esta meta, lo que se convierte en un detonante muy frecuente para las crisis convulsivas en la mujer. Con respecto a la lactancia materna, les decía que el consumo de drogas antiepilépticas tampoco es una contraindicación para la lactancia materna. Hay que tomar en cuenta el porcentaje de niveles plasmáticos que están presentes en la leche materna, y así, por ejemplo, del 5 al 10% está presente con el ácido valproico, el 41% con la motrigina. Miren, lo que resultaba menos teratogénico ahora resulta que se elimina más en leche materna, y de una u otra forma terminaría afectando al recién nacido a través de su eliminación en la leche. 100% tenemos con otros tipos de fármacos, 90% con etosuximida. Una opción es que durante ya el periodo posparto, para evitar justamente esta eliminación importante a nivel de la leche materna, se pueda hacer un cambio de la droga antiepiléptica a lo que sería ácido valproico, que sería una alternativa para mantenerla la misma ya en el periodo posparto. La concentración del fármaco antiepiléptico en la sangre del cordón umbilical en el parto está cerca de la unidad de la concentración sérica materna. Estudios de la motrigina han demostrado que las concentraciones plasmáticas infantiles eran del 18 al 30% de las concentraciones plasmáticas maternas, y estudios con levetiracetam, topiramato y gabapentina demostraron que las concentraciones eran similares al plasma materno. Las concentraciones en el plasma infantil fueron bajas, lo que sugiere una rápida eliminación. Con respecto a estudios de desarrollo neurológico en niños de mujeres con epilepsia y que consumieron un fármaco antiepiléptico, se examinaron en 181 niños expuestos a carbamazepina, lamotrigina, fenitoína y ácido valproico a nivel intrauterino. El 42.9% fueron amamantados con una media de 7.2 meses en este estudio. Los IQ para los niños amamantados fueron 4 puntos más altos que en el grupo que no recibió leche materna, lo que de una u otra forma demuestra que independientemente del fármaco antiepiléptico que se utilice, si bien es cierto muchos de ellos con una eliminación importante, se ve que definitivamente la lactancia materna no debe ser restringida bajo ninguna circunstancia, puesto que los estudios avalan que existe mejor desarrollo
de aquellos niños que fueron amamantados en relación a aquellos que no recibieron leche materna. Un estudio con 223 niños expuestos a fármacos antiepilépticos a nivel intraútero, los lactantes que fueron amamantados continuamente durante más de 6 meses tuvieron resultados ligeramente mejores que aquellos que no fueron amamantados. Con respecto al uso, sí, en el estudio NAPR, donde se evaluó 323 embarazos expuestos a ácido valproico hasta su finalización, la prevalencia de defectos al nacimiento fueron del 9%, 3% de los hijos de mujeres que recibieron otros fármacos antiepilépticos. El riesgo relativo de malformaciones importantes en mujeres expuestas a ácido valproico fue de 9, es decir, 9 veces más probabilidad de una malformación en aquellas mujeres que recibieron ácido valproico comparado con aquellas que no recibieron. El aumento en la dosis de ácido valproico también se asoció con un mayor riesgo. Con respecto a el estudio EURAP, un estudio de casos y controles, donde se evaluaron 98.075 malformaciones congénitas principales y se estableció en cuál de ellas realmente el ácido valproico participó como un factor de riesgo para las mismas. Se vieron principalmente espina bífida, defecto del tabique auricular, paladar hendido, hipospadia, polidactilia, craniosinostosis como los más prevalentes en aquellas mujeres que consumieron ácido valproico. Con respecto a fenitoína, las tasas generales de malformaciones congénitas importantes según el estudio NARP es de 2.9% y según el estudio EURAP de 6.4%, principalmente fisuras orofaciales, malformaciones cardíacas, defectos genitourinarios. Con respecto al fenobarbital, las malformaciones principalmente son a nivel de corazón, orofacial y urogenital. La incidencia fue del 5.5%, una tasa mayor que con la motrigina. Oxcarbazepina, ¿sí? En el registro EURAP, 10 de 333 niños, es decir, el 3%, desarrolló una malformación congénita mayor detectada con monoterapia con oxcarbazepina en exposición intraútero. Y con respecto, la sonizamida no la tenemos disponible, pero como ustedes pueden observar, todos los fármacos o las drogas antiepilépticas de una u otra forma presentan un porcentaje o una tasa de malformaciones congénitas mayores. La decisión de tomar uno de ellos radica básicamente en disminuir las probabilidades de que esto ocurra. Es importante la consejería a la madre indicando que todos los fármacos tienen un riesgo, otros más, otros menos, pero que a la final el riesgo está latente y que obviamente puede ser una posibilidad, de tal manera que la familia, la madre esté preparada para algún tipo de situación en particular. Con respecto a la carbamazepina, 0.9% de los fetos expuestos tuvieron defectos del tubo neural. En el registro de epilepsia y embarazo del Reino Unido, la tasa más baja de malformaciones mayores se dio justamente con carbamazepina, 2.2% en 900 embarazos. La incidencia de defectos del tubo neural en embarazos expuestos a carbamazepina fue de 0.2%. Y las bases de datos en estudios de antiepilépticos del NARP, EUROCAD y EURAP fueron de 2.9, 3.3 y 5.3% respectivamente. Generalmente malformaciones genitourinarias, cardíacas y fisuras orales fueron las más frecuentes en estos estudios. Con respecto a la motrigina y levetiracetam, con la motrigina la incidencia fue de 1.9 a 3.2% de malformaciones durante el primer trimestre de monoterapia. Con levetiracetam un bajo riesgo de malformaciones importantes cuando se usa con monoterapia. Definitivamente levetiracetam, como estamos viendo a lo largo de la presentación, es una buena opción
no solamente desde el punto de vista de la farmacocinética, sino también desde el punto de vista de reducir la tasa de malformaciones congénitas mayores. Con respecto a la lamotrigina, el registro de epilepsia y embarazo del Reino Unido, las dosis más altas a 200 miligramos día presentó un riesgo similar al del ácido valproico. Hay que cuidar, obviamente, dosis que no superen los 200 miligramos. Con respecto a la levetiracetam, el registro de epilepsia y embarazos del Reino Unido e Irlanda, el riesgo fue solo de 0.7% en 304 embarazos expuestos en monoterapia. Con respecto al EURAP, la incidencia de malformaciones fetales en cuanto a la lamotrigina en cualquier dosis fue del 3%, mientras que en levetiracetam la prevalencia de malformaciones congénitas importantes en 599 embarazos fue de 17, es decir, de 2.8%. Bien, con respecto al NARP, la prevalencia de parar hendido o labio leporino, ¿sí?, fue de 8.9 por 1000 la tasa, mientras que con levetiracetam hubo un riesgo de 2.4% reportado en 450 embarazos. Bien, eso es lo que en esta noche he querido compartir con todos ustedes referente al uso, al manejo al uso de los fármacos antiepilépticos y al manejo de la epilepsia en sí durante el embarazo. Como pueden darse cuenta, es un tema bastante complejo cuando no se tienen los conocimientos claros al momento de ponerlos en práctica, puesto que son muchas circunstancias las que hay que considerar: la farmacocinética del fármaco, los riesgos, la disponibilidad también en nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos, es decir, una serie de factores que de una u otra forma pueden aumentar la morbimortalidad de este tipo de pacientes. A continuación vamos a tener un espacio de preguntas. Si existe alguna duda, alguna interrogante, con gusto responderé a las mismas. Muy buenas noches, doctor Ortega. ¿Cómo está? Buenas noches. Primero, la primera vez ayer el martes me la perdí porque estuve en una emergencia, pero qué bueno, felicitándole por el conocimiento y la experticia que tiene en este tema, y a nosotros personalmente nos deja con un clavo muy importante, porque nos deja abierta la oportunidad de todas estas presentaciones que ha presentado usted con los estudios de investigación, para nosotros poder investigar un poco más si es verdad lo que dijo usted, que es un tema muy árido pero muy apasionante a la vez, y como es un trabajo en equipo, yo pienso que tenemos que ser multidisciplinarios, pero sí también tener el conocimiento para poder trabajar con nuestros pacientes en la consulta. Quería hacerle una pregunta. Claro. En relación a lo que estaba hablando usted sobre el ácido valproico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y era muy tóxico en las embarazadas que han estado controlándose y que han tenido dosis altas, por decir 1000 miligramos por día, y han estado controladas. En el momento de que ya entran en su embarazo, es indicatorio el poder bajar la dosis a 70 miligramos plasmáticos, o cambiar a otra droga, ¿no es cierto? Uh-huh. Carbamazepina o la motricina, para ver si es que tenemos menos efectos tóxicos, o no es recomendable cambiar el medicamento. Bien, bueno, muchas gracias por su pregunta. Realmente sí, se convierte en uno de los puntos de transición bastante complejos y bastante cruciales para el médico, cuando de pronto una mujer que durante muchos años vino tomando ácido valproico y de pronto se entera que está embarazada y está de unas 6-8 semanas,
y que el médico sabe perfectamente que existe un riesgo de teratogenicidad muy elevado, muchas de estas mujeres, el momento de hacer la suspensión abrupta del fármaco, definitivamente existe el riesgo de que se empeoren sus crisis convulsivas. No es recomendable una suspensión abrupta del fármaco, sino más bien una reducción progresiva y poder paralelamente a esta reducción introducir aquel fármaco que me presenta menos riesgo de teratogenicidad, y a medida que voy bajando el ácido valproico, ir subiendo también las dosis del otro fármaco e ir evaluando en las próximas semanas si existe o no aparecimiento de crisis convulsivas. Como les decía inicialmente, el ácido valproico debe definitivamente ser un último recurso, pero sí, efectivamente he tenido casos en los cuales ya la mujer está tomando ácido valproico y es necesario hacer este cambio. He tenido buena experiencia en cuanto a una reducción en cuanto a las dosis del ácido valproico hasta lograr su destete total, vigilando niveles séricos por supuesto, y e ir introduciendo paralelamente el otro fármaco hasta sus dosis máximas, y si es posible ya salir totalmente del ácido valproico. No sé si... Sí, sí. Ahora, Doc, entonces usted me dice que sí podemos ir probándole, pero nos quedaríamos igual con una monodosis, ¿no es cierto? De la medicación que escojamos y que le asiente al paciente. Así es, definitivamente en lo posible, ojo que esto no es una regla, ¿no? En lo posible debemos siempre buscar la monodosis. Recordemos que mientras más fármacos sumemos al esquema, eso implicará más riesgos para el producto. Como les digo, hay que ir reduciendo las dosis del ácido valproico, paralelamente hacer determinaciones y concentraciones del mismo que deben estar por debajo de los 70 que habíamos mencionado, y cuando tengamos ya ese límite, ir introduciendo el otro fármaco y progresivamente ir subiendo las dosis de este fármaco. En algunos casos sí se puede lograr retirar totalmente el ácido valproico sin tener aparecimiento de nuevas crisis, pero en algunos casos ya llego al tope del fármaco del que tiene menos efecto teratogénico y no me permite. El rato que suspendo o salgo de ácido valproico, la mujer comienza a convulsionar. Entonces obviamente deberá ese análisis ser individualizado con cada paciente. Doctor, en una paciente que no hemos tenido, ella no ha tenido el antecedente de una crisis convulsiva sin el diagnóstico de una epilepsia, y de pronto a nivel de familia ha habido unos antecedentes de una espina bífida o algún tipo de malformaciones, ¿no es cierto?, del tubo neural. ¿Cómo nos manejamos ahí? ¿Estaría indicado evitar este ácido valproico o la carbamazepina o cualquier otro por los antecedentes familiares? ¿Qué conducta tomar? Sí, definitivamente si hay un antecedente que pudo haber sido desencadenado por obviamente por un fármaco antiepiléptico, se debe tomar se debe buscar una alternativa definitivamente para evitar justamente estos efectos. Como les decía, cuando estamos frente a una primera crisis en un paciente que no ha tenido el antecedente, debemos nosotros considerar que si esa crisis en primera instancia realmente corresponde a un foco epileptógeno, o de pronto se trata de algún otra manifestación de otra patología que no tiene relación. Entonces eso es importante para yo poder iniciar con un fármaco antiepiléptico, que como les decía, la motrigina no es una buena opción de inicio, pero sí lo constituye el levetiracetam, carbamazepina ya en una segunda como una alternativa
pero definitivamente, y claro, la suplementación con ácido fólico es muy importante, sobre todo en mujeres que han tenido ya un antecedente. Las dosis ya no son de 1 miligramo, deben darse dosis superiores, en este caso 4 o 5 miligramos al día. Eh, Gracias. Una última, y discúlpeme que No, está está bien. interesante el tema. Así es. Usted decía que igual estos productos también se han estudiado y se han investigado a nivel de la lactancia materna, ¿no es Ujú. cierto? A través de la lactancia materna, y que no afectaban tan directamente al producto. Pero sin embargo, nosotros podemos, a partir de las 36, 37 semanas, poder ayudarnos con la vitamina K, con la vitamina K, para evitar sangrados, porque si no está, no afecta al hígado, pero sí tenemos alteraciones hematológicas, en donde se alteren los factores de la coagulación. Sí está indicada la indicación como profilaxis para evitar los sangrados neonatales, el conaquión en embarazadas a partir de estas semanas. Bueno, ustedes entenderán, mi especialidad es la medicina interna, ¿no? Realmente con respecto a la utilización de vitamina K, em, si hablamos ya de que hay factores de coagulación que son K dependientes, como el 2, el 3, el 5, el 7 y el 9, obviamente la administración de vitamina K suple esa deficiencia o esa inmadurez hepática que presenta el neonato y que de una u otra forma puede estar ayudando o reemplazando eh, la deficiencia en la producción de estos, de estos factores K dependientes de la coagulación. Habría que revisar desde el punto de vista ginecológico, obviamente, y los diferentes estudios en cuanto a si tiene o no tiene un beneficio claro con respecto a la reducción, sobre todo de trastornos hemorrágicos en el periodo neonatal. Ujú. Ya, muy amable, doctor, y mil disculpas. Realmente le quedo agradecido porque me gustó la presentación Gracias. y nos ayuda bastante. Ok, Buenas muy noches. amable, gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mire, quisiera comentarle un caso rapidito para Ujú, que según el caso van a ir dirigidas mis preguntas. ujú, Tuve una paciente que me llegó con embarazo a término, convulsionando. ujú, No había ningún dato de ella, había sido encontrada en la calle y no había ningún dato de ella. Entonces decidimos tratarle con meplántica y le tratamos con sulfato de magnesio. ujú. Posterior que se terminó el embarazo, que sacamos al bebé, la paciente está estable. Los familiares nos refirieron que había sido epiléptica. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar una epiléptica de una eclántica? Y si el sulfato de magnesio pudo haber sido, ¿qué efecto pudo causar el sulfato de magnesio a esta paciente que se le trató como eclántica, pero no era eclántica, sino era epiléptica? Bien, bueno, en primera instancia, la diferenciación es bastante compleja. Primero porque nos encontramos frente a una mujer que está convulsionando y que obviamente es una emergencia que hay que resolverla y que de una u otra forma es necesario cubrirnos, digamos, de este espectro de las complicaciones ginecológicas en primera instancia y obviamente todo el protocolo. Sí, o sea, si hablo yo de una mujer que tiene estos problemas, ya pasado las 20 semanas de gestación y que convulsiona, o sea, la probabilidad de una eclampsia comparado con la probabilidad de que sea una epilepsia como tal, es bastante significativa, ¿no? O sea, lo primero que yo debo cubrirme en este caso realmente es una complicación obstétrica aguda, ¿sí? Y emergente. Claro, es importante tener una adecuada historia clínica de la paciente en el cual yo pueda considerar estos antecedentes. Ahora bien,
ustedes saben que en la eclampsia hay otros factores, hay otros hallazgos, por llamarlo así, de laboratorio, que me pueden orientar a hacer una diferenciación entre lo que sería una epilepsia por algún foco epileptógeno como tal a nivel cerebral, que de una complicación obstétrica como tal, por los criterios que se demuestran y que están establecidos dentro de lo que es una eclampsia. Sin embargo, independientemente de que tenga o no tenga el antecedente de epilepsia y que usted lo conozca, debe cubrirse la posibilidad de una eclampsia definitivamente, porque realmente la mortalidad por esta complicación obstétrica puede ser muy significativa. Entonces, definitivamente, si en su caso, en el caso de su paciente, pues se hizo correctamente seguir el protocolo para una paciente eclámptica definitivamente, y que después obviamente pues se puede asistir o apoyar con otro tipo de fármacos, pero ya una vez solventado obviamente esta situación. Recordarán ustedes que estamos expuestos a auditorías por esto de muerte materna, y definitivamente en ese caso prima el hecho de la aplicación del protocolo para eclampsia frente obviamente al desconocimiento de si existe o no un antecedente. Y en este caso, el sulfato de magnesio que se usó para esta epiléptica no tiene ningún efecto, ¿no? Sí, realmente debemos entender que el sulfato de magnesio no es un anticonvulsivante. Estabiliza la membrana neuronal y para evitar justamente despolarizaciones continuas a través obviamente de receptores GABA y bueno, una serie de mecanismos, pero estabiliza la membrana como tal, mas no actúa como un fármaco antiepiléptico como tal. Entonces debe hacerse esa diferenciación. Es importante, porque a veces pensamos que el sulfato es un antiepiléptico o guarda el principio de un antiepiléptico, y no es tan así. Ya. Otra pregunta. Hay una paciente que tenga sus antecedentes de epilepsia y me llegue a la emergencia convulsionando. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Me imagino que debe ser intravenoso la medicación. ¿Cuál es el tratamiento que se manejaría en este paciente que está con una crisis, o sea, convulsionando por su antecedente de epilepsia? Ya, por supuesto. Bueno, usted cuando tiene una crisis en curso, usted tiene que hacer uso de las benzodiazepinas. Nosotros tenemos, bueno, a primera mano tenemos el diazepam. Usted puede, si ya tiene una vía periférica, pues administrarla intravenosa, pero a veces la paciente empieza a convulsionar antes de que el personal de enfermería incluso canalice una vía. Si no tiene acceso a una vía, póngale intramuscular. La dosis es de 10 miligramos, la dosis en bolo ese momento es de 10 miligramos. ¿Sí? Usted le pone, si tiene una vía periférica, le pone intravenoso. Si no la tiene y la paciente está hasta que le canalicen y todo, no puede esperar usted, le pone intramuscular. Y puede repetir esta dosis cada 3, 5 a 10 minutos, dependiendo cómo vaya el control, y puede hacerlo hasta 30 miligramos. Si la paciente se encuentra en un estado franco de estatus epiléptico, ¿sí? Que el estatus epiléptico obviamente tiene otra definición, no es una crisis simple, sino más bien ya son estados repetitivos de crisis e incluso crisis que no permite una recuperación entre crisis y crisis. Realmente aquí en este punto, primero entender que ya es un manejo ya de una unidad de cuidados intensivos, en la cual se debe utilizar ya otro tipo de fármacos, tales como midazolam, tales como fenobarbital, bueno, una serie de otros fármacos que ya necesitan un soporte ventilatorio mecánico en la paciente y otro tipo de asistencia. Cabe señalar que ante un estatus epiléptico prima obviamente la conservación, en este caso de la vida de la madre, ¿sí? Y claro, habrá que hacer uso de fármacos que de una u otra forma el riesgo y el beneficio se debe equiparar, en el cual si yo no los utilizo, simplemente la mujer puede fallecer. Entonces sí, el riesgo de eventos teratogénicos
de una u otra forma en esta crisis, en esta emergencia, pasa a un segundo plano y lo que prima es parar esas crisis convulsivas. Puedo continuar sin ningún problema el embarazo hasta su final. Bueno, habrá que ir obviamente haciendo los monitoreos respectivos, como les decía, el análisis de la posibilidad a través de estudios de líquido amniótico, bueno, una serie de pruebas que tienen o que conocen los especialistas en esta rama de poder predecir la posibilidad de una malformación. Obviamente el riesgo está latente, eso se debe conversar con la madre, con la familia, y obviamente llegar obviamente a una mejor a un consenso, ¿sí? Y si es posible muchas veces formar o hacer un trabajo multidisciplinario a través también de la participación de un comité de ética, de bioética, en el cual se analice, se presente este caso y se pueda tomar la mejor decisión, y al haber indicios de pronto de alguna malformación, obviamente poder terminar muchas veces un aborto terapéutico. Ujú. No sé si existe alguna otra pregunta. Buenas noches, doctor. Yo tenía una inquietud. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Usted dice que cuando una mujer con epilepsia aumenta el riesgo de mortalidad, ¿no es cierto? Así es. En ese caso, toda mujer con epilepsia debería empezar ácido acetil salicílico con calcio a partir de las 12 semanas. O sea, ¿está indicado en toda mujer epiléptica iniciar ese tratamiento para evitar la preeclampsia y eclampsia? Bien, independientemente de si es epiléptica o no es epiléptica, estudios recientes avalan la prescripción del ácido acetilsalicílico para prevenir la preeclampsia. Ahora, claro está, la mujer embarazada o que entra al embarazo con su antecedente de epilepsia tendrá definitivamente más riesgo de preeclampsia y de otras complicaciones obstétricas como pudimos mencionar. Y claro, la utilización del ácido acetilsalicílico está vigente. Obviamente habrá que evaluar que no será lo mismo que una mujer que no tiene el antecedente de epilepsia entre al embarazo versus alguien que tiene el antecedente. Seguramente aquella mujer con antecedente de la epilepsia tendrá mayor probabilidad, y de hecho no es una presunción, tiene mayor probabilidad de tener una preeclampsia, y con más razón y con más justificativo usted debe aportar lo que la evidencia científica le indica, que es que definitivamente el ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de preeclampsia. Doctor, ¿y en este caso no aumentaría también el riesgo de hemorragia por alterar los factores de coagulación? Sí, realmente, bueno, a ver, el ácido acetilsalicílico, recordemos que el mecanismo de acción es diferente, ¿no? El mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico es un inhibidor del tromboxano A2 que ejerce su efecto básicamente a nivel plaquetario. Lo que tiene relación con factores de coagulación hace referencia básicamente a la cuestión hepática, ¿sí? Y a los factores K dependientes. Entonces son dos mecanismos diferentes. El riesgo el riesgo global de hemorragias en pacientes que están expuestos a antiagregantes plaquetarios obviamente está latente. Sí, está latente y deberá ser individualizado la necesidad y el uso y el riesgo de exponerse a este tipo de fármacos. Habrá que evaluar otros aspectos, otras comorbilidades del paciente. Si es una paciente que tiene o ha tenido antecedentes de un sangrado digestivo, problemas de enfermedad ulcerosa péptica, y de una u otra forma le voy a exponer a un mayor riesgo de sangrado durante el embarazo comparado con el riesgo de preeclampsia. O sea, el uno es preventivo, el otro es prácticamente estar ya frente a una complicación inminente
de un sangrado digestivo, por ejemplo. Entonces habrá que individualizar la necesidad y el uso del ácido acetil salicílico dependiendo, como le digo, de algunas otras comorbilidades que tenga la paciente. Otra pregunta, doctor, disculpe. En el caso de que ya se presentó el posparto, comúnmente y ahora se utiliza más los implantados, el implante, pero usted había mencionado que los métodos de elección son los dispositivos intrauterinos y el acetato de medroxiprogesterona. En este caso, cuando la paciente epiléptica opta por un implante, ¿debería usar un método de barrera adicional o no? No, realmente no está descrito que debe haber alguna combinación en ese sentido. Únicamente el dispositivo intrauterino, obviamente con toda la experticia de quien lo coloque, pues sería más que suficiente. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Bien, yo les agradezco por su atención. Espero que hayamos en esta charla obtenido cierta información, ciertos datos para poder hacer un manejo más adecuado, más integral de nuestras pacientes y sobre todo evitando complicaciones o evitando riesgos para la madre y el producto. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hemos concluido la clase del día de hoy. El día de mañana les voy a subir, estimados profesionales, las diapositivas y la clase grabada, por favor. Les agradezco